Pedro Sánchez ha dado un golpe de estado. Y no es broma, de verdad, no estoy haciendo un clickbait, simplemente estoy describiendo la situación. Vamos a explicar hoy por qué estoy diciendo que Pedro Sánchez ha dado un golpe de estado. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, y estamos en una situación lamentable, fuera de la ley totalmente. Pedro Sánchez está haciendo lo que le da la gana sin ningún tipo de control parlamentario y vamos a explicar punto por punto todo lo que está ocurriendo porque de verdad es que es una vergüenza esto increíble. Pero empecemos por lo más básico, ¿qué es un golpe de estado? Un golpe de estado es arrogarse un poder que no se tiene al margen del procedimiento legal. Normalmente esto se suele ver de fuentes externas, personas ajenas al gobierno que mediante la fuerza se ponen ellos y no mediante lo dispuesto a la ley, presentándose a las elecciones. Sin embargo, desde dentro también se puede dar un golpe de estado. Un político es elegido para unas cosas concretas, tiene unos poderes y la Constitución los marca. Si un político decide extralimitarse de sus funciones y arrogarse más poder y coger más poder y usar la ley como a él le apetezca, está dando un golpe de estado porque está cogiendo más poder del que ya tenía. Tener de entrada poder no significa que no se pueda dar un golpe de estado y coger todavía más. Pues bien, vamos a ver qué ha hecho Pedro Sánchez en el estado de alarma, cómo lo ha decretado, qué debería haber decretado y qué libertades nos ha quitado y qué derechos. Para las situaciones complicadas en España existen tres regímenes de excepción. El estado de alarma, que sería el más light de todo, en el que el gobierno coge menos poderes. El estado de excepción, que tendría ya más poder el gobierno, pero tendría más control del Congreso. Y luego el estado de sitio, que sería el máximo poder. Y actualmente estamos en estado de alarma. Pero quizá el gobierno tiene tanto poder como el estado de excepción, pero no está teniendo su respectivo control. Vamos a ver las diferencias entre ambos estados. El estado de alarma y el estado de excepción tienen dos diferencias fundamentales. Para empezar, el estado de alarma lo decreta el gobierno y lo ratifica el Congreso. El gobierno lo pone en funcionamiento y luego el Congreso tiene 15 días para decidir si se prorroga, que es lo que ha ocurrido. Esto es lo que los políticos han orquestado. Sin embargo, el estado de excepción, como da muchos más poderes al gobierno, primero tiene que ser propuesto por el Congreso. Para el estado de excepción necesitas la autorización previa del Congreso. Funciona al revés, no es el gobierno el que dice voy a hacer esto, tal y como ha ocurrido. Y otra diferencia sería que el estado de alarma no permite suspender las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, artículo 55 de la Constitución. Y aquí lo que decía, como el estado de excepción es más intrusivo, necesita mayor control. Por ello primero lo decreta el Congreso. Y este estado de excepción sería el que permitiría al gobierno quitar derechos fundamentales. Aquí en la Constitución lo dice claramente, las situaciones excepcionales en las que se permite la suspensión de derechos y libertades son, para nuestra Constitución, el estado de excepción y el estado de sitio. Puesto que en el estado de alarma, el actual, en el que estamos ahora mismo, regulado también en la citada ley orgánica como situación excepcional, no se puede hacer posible la suspensión de derechos. Pero se están quitando los derechos. Se ha restringido muchísimo el derecho a la propiedad, el derecho a la circulación, el derecho de prensa, el derecho de reunión. O sea, se están quitando derechos fundamentales, se están eliminando. Es decir, el gobierno se está comportando como si estuviéramos en estado de excepción, pero sin autorización previa del Parlamento. Primero el gobierno lo decretó y luego el Parlamento lo ratificó. Es decir, se ha hecho al revés, se ha hecho un estado de alarma. Y se está usando el derecho de excepción, cosa que no ampara la ley, que se está extralimitando totalmente de sus funciones y está evitando todos los controles que supone el estado de excepción. Además de que hay un consentimiento viciado en todo esto, ya que el gobierno, obliga a la oposición a tener que aceptar esto de esta manera, sí o sí, porque es que si no, se ven en la situación de, que no quieren tomar medidas, que no quieren hacer nada. O sea, o nosotros o el caos. Así que aquí vemos el primer golpe de estado, porque es que encima hay más. O sea, de momento tenemos aquí la primera parte de lo que está consistiendo este golpe de estado. El estado de alarma se ha decretado para evitar un estado de excepción, pero se ha hecho sin el control parlamentario. El gobierno se arroga la capacidad de quitar derechos fundamentales sin tener ninguna capacidad ante la ley para hacerlo, ya que no ha seguido el procedimiento que debería. Y además que el estado de alarma tenía unas claras condiciones, tenía una clara normativa. El estado de alarma se ratificó con unas medidas determinadas. Hubo una sesión del Congreso y se ratificó el decreto que establecía el estado de alarma, pero solo ese. Sin embargo, el domingo posterior el Estado dicta un decreto de ley que no ha sido convalidado por el Congreso y no tiene autorización para hacerlo e impone medidas mucho más restrictivas. Así que aquí tenemos la segunda parte del golpe de estado o el segundo golpe de estado. Porque el estado de alarma en el que estamos ahora mismo no es el que se ha aprobado por el Congreso, es otro. Es otro modificado totalmente por un decreto de ley de forma totalmente torticera. Es que no se puede, esto es totalmente ilegal. O sea, la Constitución no ampara lo más mínimo hacer todo esto. No se puede. Así que se ha cargado el Parlamento, no le hace ni caso, ya no cumple ninguna función y por lo tanto ha dado un golpe de estado, porque se ha apropiado de poder que no tenía. Está haciendo actos totalmente ilegales y además ha centralizado todo el poder de la fuerza.
Ahora Pedro Sánchez controla el ejército y controla todos los policías, todo cuerpo policial, sin estar sujeto a la ley ni a ningún control parlamentario, porque no se ha ratificado. No hay ratificación del estado de alarma en el que estamos ahora mismo. Lo había del anterior, pero fue modificado totalmente por ese decreto de ley. Es otro estado de alarma que nunca ha sido aprobado en el Parlamento. Un estado de alarma que nos está quitando libertades cuando el estado de alarma no puede quitárnoslas. Pero si usase el estado de excepción, sí que tendría que estar controlado y no podría dictarlo él. No podría empezarlo él, tendría que esperar a que el Parlamento lo pusiese en marcha. Es decir, literalmente, ahora estamos en una dictadura. El término dictador es un término que se crea en el derecho romano. Se usaba cuando había una situación de excepción, y entonces el Senado autorizaba al que se investía como dictador para tomar unas medidas concretas, con poderes excepcionales. Es decir, estamos en esta situación, lo que pasa que previamente no ha habido autorización de ningún tipo. Por lo tanto, estamos en una dictadura perpetrada por un golpe de Estado. Un golpe interno, pero un golpe de Estado. Como este estado de alarma modificado por el decreto de ley no ha sido ratificado por el Congreso, estamos ahora mismo fuera de la ley. Este gobierno es ilegítimo. No hay procedimiento legal para llegar a la situación en la que estamos. Y además, para acabar con todo esto ya, no se permite hacer preguntas en las ruedas de prensa. Los periodistas no pueden preguntar nada. Simplemente van allí y el gobierno dice pues lo que le apetece, y ya hay muchísimos medios que han dicho que no van a ir, que no sirve de absolutamente nada, no hay ningún control político ahora mismo, no se puede pedir explicaciones a nadie. Y por supuesto han cerrado el Parlamento, sin que ninguna ley autorice el cerrar el Parlamento. Han suspendido la sesión de control, que eso no lo dice ninguna resolución ni disposición, que la sesión de control sería una reunión semanal en que los diputados hacen preguntas al gobierno en el Parlamento para que estos tengan que contestar, para poder decir, oye, ¿esto qué pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer? ¿Por qué estáis haciendo esto? Entonces el gobierno tiene que contestar, pero es que no, ni periodistas, ni diputados, ni sesión de control, ni ningún tipo de control hay ahora mismo. El gobierno no tiene que rendir cuentas a nadie por lo que está haciendo. Se podrían haber permitido reuniones telemáticas perfectamente, o sea, no hay excusa que valga, se podría hacer esto todo totalmente cada uno desde su casa, pero no hay, no se hace. Así que han dinamitado el Parlamento y su función de contrapeso del gobierno. Sin embargo, hay quien está apelando a la Ley Orgánica 4/1981 para hacer todo esto. Porque el artículo 11 dice, con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración de estado de alarma o los sucesivos que durante su vigencia se dicten podrán acordar las medidas siguientes: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Limitar la circulación o permanencia. Ya está. No eliminar, no prohibir, porque se ha suspendido totalmente la libre circulación. Y si se entendiese que este artículo lo que está diciendo es esto, que se puede hacer lo que se ha hecho actualmente y se puede eliminar, o sea que limitar es limitar hasta cero, entonces esto entraría en contradicción con la Constitución. Sería anticonstitucional este artículo. Una ley no puede entrar en contradicción con la Constitución, y si hay contradicciones, la instancia superior es la que prevalece, es la Constitución la que manda, no esta ley. Así que, entendiéndose de esta manera, esta ley no podría usarse. Y lo mejor de todo es que si se les lleva al Constitucional, si se les pone en cara todo lo que están haciendo, todo lo que han hecho y todas las leyes que se han saltado y todos los poderes que han conseguido, porque sí, lo mejor de todo será que los jueces del Tribunal Constitucional los han puesto ellos mismos. Así que no va a ocurrir absolutamente nada. Han dado un golpe de Estado y no podemos hacer nada. Han suspendido los derechos fundamentales pasando totalmente del Parlamento cuando no podían y encima usando un mecanismo con menos control. Así que de verdad el PSOE ha hecho algo increíble. Estamos en una situación lamentable. Y esto por lo menos pues debe saberse. La gente debe entender lo que están haciendo estos políticos, que no tienen ningún tipo de control sobre ellos. No cumplen ninguna ley. Están haciendo lo que les da la gana y dices, no, es que se tienen que tomar medidas. Sí, se tienen que tomar medidas. Efectivamente, estamos en una situación dramática, en una situación problemática. Pero es que la Constitución ya ampara los mecanismos para solucionar estas cosas. Estas cosas se solucionan mediante control parlamentario y no teniendo un tipo que pueda hacer lo que le da la gana. Se pueden tomar medidas, se puede, de verdad, luchar contra todo esto que está ocurriendo, pero no dando un golpe de Estado. O sea, no se puede justificar es que hace falta porque estamos en una situación, cuando realmente hay mecanismos para hacer todo esto, pero bien hecho. Así que bueno, que quede claro esto, difundir esto para que la gente vea lo que hace constantemente el PSOE y todo lo que se le permite al PSOE, porque tiene manga ancha para hacer lo que le da la gana. Y bueno, si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en PayPal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones.
o si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal, que yo no voy a dar golpes de estado ni nada. De mí te puedes fiar un poco más. O si no, ver más vídeos aquí, a ver si te convence alguno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.